Buenas noches, mi nombre es Jaime Vargas, pertenezco al grupo colaborativo 15 del curso de realidad virtual y el día de hoy vengo a hablarles acerca de la identificación de conceptos y tendencias sobre la realidad virtual. Vamos a hacer una breve introducción donde tenemos que la realidad virtual es una tecnología fascinante que ha experimentado una evolución impresionante desde sus inicios. En esta presentación vamos a ver cómo han cambiado las simulaciones rudimentarias en experiencias inmersivas que nos permiten explorar diferentes entornos virtuales. Vamos a tener la oportunidad de conocer los diferentes tipos de realidad virtual. Asimismo, veremos cómo se divide la misma en categorías como la realidad virtual inmersiva y la realidad virtual no inmersiva. Y daremos un vistazo hacia el futuro para apreciar cómo la integración de la realidad virtual con tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la realidad aumentada promete abrir nuevas fronteras y cómo esto va a transformar nuestro mundo futuro de cara a estas tecnologías. Entonces, no se diga más, vamos a echar un vistazo a cada uno de estos conceptos, no sin antes hablar de como tal de los objetivos. El objetivo general básicamente es analizar la evolución y la definición de la realidad virtual en sus diferentes etapas, explorando sus tipos, campos de acción y sus tendencias actuales. Como objetivos específicos tenemos investigar el desarrollo histórico de la realidad virtual, desde sus primeras aplicaciones hasta lo que hoy en día conocemos. Clasificaremos y describiremos los diferentes tipos de realidad virtual, donde tenemos la realidad virtual inmersiva y no inmersiva. Examinaremos los diferentes campos de acción en los que aplica la realidad virtual y analizaremos las tendencias emergentes en la realidad virtual y la integración con tecnologías como la inteligencia artificial y la realidad aumentada. Bueno, vamos a ver esta línea de tiempo donde tenemos marcados fechas que a mi concepto consideré como importantes. En 1957 aparecen las primeras máquinas de realidad virtual, como lo es la Sensorama, que fue creada por Morton Hilling. En 1965, Ivan Sutherland escribe su artículo The Ultimate Display, donde analiza la interfaz entre hombres y máquinas. Ya en 1969 y hasta mediados de los 70, Myron Cruggier crea varias obras de arte digitales en un laboratorio de la Universidad de Connecticut. Y aquí comenzamos a tener conceptos de Glow, Flow, Metaplay y Psychic Space, donde son esos principios de interacciones hacia la realidad virtual. Y ya en 1987 comienza a utilizarse por primera vez el término de la realidad virtual a través de Jaron Lanier, fundador de la Visual Programming Laboratory Research, y ya comenzamos a tener conceptos de ideas como lo es iPhone One y Data Glove. En 1989 ya la compañía Fake Space System crea el dispositivo Boon, otro dispositivo donde pues ya comienza a facilitar adentrar hacia lo que es entornos virtuales. En 1991, científicos de la Electronic Visualization Laboratory crean el entorno de realidad virtual inmersiva CAVE, que es un cubículo donde las personas ingresaban y podían tener ya experiencias en 3D y demás. Ya en 1995, la compañía Nintendo crea la consola Virtual Boy para juegos con gráficos 3D. Y en el año 2000 se crea un mod del popular juego Quake de la empresa ID Software, donde se experimenta el concepto de realidad aumentada. Si bien a lo largo de la historia se han presentado varios prototipos, algunos con éxito y otros con fracaso, solo hasta el año 2015 se presenta una evolución significativa y se comienza a separar el concepto en tres líneas significativas, como lo son la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. Ya en la siguiente diapositiva lo vamos a ver un poco más al detalle, pero no sin antes me gustaría que habláramos un poco de la clasificación de la realidad virtual, donde tenemos la realidad virtual inmersiva y la realidad virtual no inmersiva. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La inmersiva es la que nos permite sentirnos adentro de esas experiencias virtuales a través de cascos, de gafas, de cualquier otro dispositivo que permita que lo de ese entorno virtual lo podamos percibir con nuestros sentidos. En cambio, la realidad virtual no inmersiva es como cuando nosotros
trabajamos en el computador, trabajamos con el celular, con la tablet, donde tenemos esa interacción o tenemos ese contacto, más no hacemos parte de ese entorno, porque sencillamente estamos consultando algo en el celular o algo similar, muy diferente a lo que se experimenta en la realidad virtual inmersiva, como bien lo mencionaba anteriormente. Ahora sí, vamos a hablar de qué es realidad virtual. Voy a ponerlo esto acá, un momento. La realidad virtual como tal es una tecnología que genera un entorno exclusivamente virtual, donde se puede experimentar mediante dispositivos como gafas, guantes o cascos, ese entorno virtual que se nos presenta, ser parte de ese mismo ambiente. La realidad aumentada básicamente es una tecnología que añade información digital a entornos físicos. Ejemplo, el Pokémon Go, que creo que la mayoría tuvimos oportunidad de jugarlo. ¿Y qué es la realidad mixta? Combina ambos conceptos, de la realidad virtual y de la realidad aumentada en un mismo entorno. Hablemos un poco de los campos de acción y de las tendencias actuales. Tenemos como campos de acción lo que es la parte de videojuegos, la parte de entretenimiento, lo que es la parte de educación y de formación empresarial, donde permite crear entornos que faciliten el aprendizaje o el entrenamiento. Para lo que es la parte de arquitectura, diseño, inmobiliaria, es básicamente tener esa idea, ese bosquejo para toda la parte de construcción, y para la parte inmobiliaria es permitirme a mí recorrer una casa estando yo en un lugar geográficamente distante a donde está esa casa que quiero comprar. La parte de turismo es de igual manera poder conocer diferentes lugares del mundo sin necesidad de moverme hasta allá. Y la que es, pues, a mi concepto, la más importante, que es la parte de la salud, donde se recrean esos escenarios o en sí esos cuerpos con los cuales antes se practicaban de manera física, pues hoy en día se puede llegar a hacer a través de entornos virtuales de enseñanza o de capacitación para los futuros médicos. Y en las tendencias actuales tenemos el aumento de uso de tecnologías portátiles, la realidad virtual, desarrollo de contenido interactivo, el uso para lo que es la salud mental y el bienestar, la expansión en la realidad social y la integración con la inteligencia artificial. Bueno, mi opinión acerca de la realidad virtual. Entonces, pues sin duda la realidad virtual marca una transición entre la manera cómo nos relacionamos, perdón, con la sociedad y cómo buscamos evolucionar en la comprensión de nuestro entorno. Como toda herramienta debe ser usada de manera responsable, ya que si no se hace de una manera controlada, pues esto puede llegar a afectar la manera como percibimos la realidad en nuestro entorno. La integración entre la realidad virtual y la inteligencia artificial marcará el comienzo de un futuro donde hombres y máquinas van a converger en ambientes que elevarán el nivel de comprensión y dominio de la mayoría de ramas y ciencias. Ramas como la ingeniería de sistemas y la medicina, por poner un ejemplo, se van a ver muy beneficiadas con el uso de la realidad virtual, ya que le va a permitir a las sociedades futuras tener un nivel de conocimiento y el nivel de inteligencia pues va a ser mucho mayor, ya que estas herramientas van a permitir que la información llegue de una manera bastante fluida. Y en mi concepto, pues la realidad virtual inmersiva va a ser la que va a predominar, la que va a permitir que tengamos nuevas maneras de comunicarnos, de conocernos, nuevas maneras de viajar, de poder, para quienes estudiarán la medicina, conocer más acerca de enfermedades o de patologías, porque todo esto va a ser mucho más fácil y mucho más llevadero a través de lo que es la realidad virtual. Conclusiones. La realidad virtual ha pasado de simulaciones básicas a experiencias inmersivas, lo que refleja un gran avance en la tecnología y su aplicación en diferentes campos. Actualmente la realidad virtual se utiliza en una diversidad de sectores como es la medicina, la educación, la arquitectura y el campo del entretenimiento, evidenciando su versatilidad y relevancia en la sociedad moderna. También vimos que se puede dividir en categorías como inmersiva y no inmersiva, cada uno ofreciendo diferentes tipos de experiencias que atienden las diversas necesidades y preferencias de los usuarios.
La combinación de la realidad virtual con tecnologías como la inteligencia artificial y la realidad aumentada abre nuevas posibilidades y promete transformar la interacción de los usuarios con el entorno digital. Y a medida que la tecnología de la realidad virtual continúe avanzando, va a ser muy probable que tenga un impacto bastante considerable en cómo las personas interactúan y experimentan el mundo, sugiriendo un futuro lleno de oportunidades innovadoras. Aquí tenemos las referencias bibliográficas utilizadas para la realización de esta presentación y pues no siendo más, muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad.